del fármaco de referencia y el porcentaje del práctico, el de la muestra, y obtuve esta gráfica para el de referencia y esta para el de la muestra. Al principio como que el valor de R cuadrada no me daba como mucha confianza y por eso hice como esta de logaritmo natural, pero después cuando grafiqué el de la muestra, pues me di cuenta que los valores como que estaban muy similares y el de logaritmo, pues la verdad es que salía algo completamente diferente, entonces... No. Es que fíjate, ¿te acuerdas, José, que habíamos visto? Que yo les mostré unas gráficas donde les dije cómo se veía la tendencia en un perfil de disolución. En un perfil de disolución, tu tendencia, si te das cuenta, es sigmoidea. Ajá, sí, justo. Ajá. Entonces, por más que lo linearicen, ahí sí no, pues no va a ajustarse a la ecuación de la recta. Además, hay que preguntarse ¿para qué vamos a ocupar la ecuación de la recta en este caso? Realmente aquí lo que necesitábamos saber era si aplicaba bioequivalencia o no. O sea, podríamos sacar, por ejemplo, el porcentaje de Q, ¿no? ¿Qué pasó, Cristian? Eh, no solo era sustituir en la fórmula que usted nos dio, bueno, con los datos que Así tenemos. es, así es. Pero por eso me gusta ver cómo se las ingenian. Entonces vamos a dejar que José nos explique qué proyectó él y ahorita vemos, ¿sale? O sea, lo que quiero ver es pues, su esfuerzo, ¿no? Que tratan de realizarlo y a lo mejor luego podemos sacar buenos, esta, alguna discusión más rica al respecto. Pero a ver, entonces te diste cuenta, José, que no, o sea, que no Ajá. tenía mayor caso, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta que no iba por ahí. Ya después Ajá. me puse como a leer toda la norma y Así me di es. cuenta que para aplicar F2 tenías que verificar el porcentaje de CD. Entonces, literal lo que hice fue como sacar medias de mis datos con sus desviaciones estándar y ver los porcentajes de CB y vi que efectivamente aplicaba lo de la fórmula. Entonces, lo que hice acá fue que tomé la fórmula que usted nos dio y vi que en la norma te ponían o usaban esta fórmula. Entonces, que básicamente al final pues es lo mismo, solo Da que es lo otra fórmula. mismo, es lo que Ajá. les dije. O sea, esta norma ha sufrido algunos cambios. Entonces, pero realmente para determinar F2, aunque lo vean ligeramente distinto, da lo mismo. Ajá, justo. Y bueno, al final de cuentas, eh, vi que era exactamente la misma y lo que hice fue sacar como la diferencia al cuadrado. O sea, hice como una columna de diferencias al cuadrado, como para ver si Uh-huh. estamos calculando. Saqué la sumatoria y también saqué n para ya tener todos los elementos de la fórmula. Y calculé F2 y me salió de 49.33, Uh-huh. pero me di cuenta que, bueno, es que estuve viendo como varios ejemplos y vi que algunos toman los datos, o sea, sacan como la fórmula en el tiempo 50, como en el tiempo medio, y en el último tiempo. Entonces lo hice de las tres formas. Saqué F2 con todas las sumatorias, lo saqué con el tiempo 50, como con el tiempo de la mitad, y con el 100% del tiempo. Pero en todos los casos me salió que, bueno, tiene que ser mayor que 50 para que sean bioequivalentes. Tu Entonces, F2, tu ajá, F2, tu F2. factor de similitud. Y este fue de 49.33, entonces por décimas no No entra. llega. Ujú. Ok, José. Entonces, finalmente, sí aplicaste la fórmula, por lo que veo, ¿no? Sí, aquí está, Sí, pues profesor. sí, ya tienes tus dos participaciones. Gracias, Muy profesor. bien. Entonces, bueno, les voy a proyectar, como bien dice José,
En realidad no era muy complejo y como bien comentó Cristian, en realidad solo tenían que usar su ecuación. Entonces, no había mayor problema, simple y sencillamente. Espérenme, esta es su serie. Déjenles proyecto está. ¿Ya ven aquí? Sí, profe. Ajá. Entonces, ustedes recordarán, como bien comenta José, que la norma pues tiene su ecuación de F2, que es ligeramente distinta, o sea, vamos, está acomodada diferente a como a la que les pasé, pero cualquiera de las dos que ustedes ocuparan, les tenía que dar el resultado. Acá tengo a la mano la NOM. Espérenme, déjenme ver, acá la tengo. Acá está, ¿no? Esta es la que ustedes ocuparon, quiero pensar, o la que yo les pasé, ¿se acuerdan? Esto entra dentro de la evaluación de perfiles de disolución, ¿no? En realidad, si se dan cuenta, déjenme ver si puedo copiarla por imagen, así como la tenía ahí José, para que acá la tengamos. Así, aquí está. Entonces, fíjense, aquí, qué bueno que graficaste, José, porque en realidad, ¿se acuerdan que yo les enseñé que un perfil de disolución tenía esa tendencia, ¿no? Que se veía como sigmoideo y se veía como las gráficas que estaba proyectando su compañero. Precisamente se pueden incluso graficar la de prueba y la de referencia. Y entonces les pedía en la ecuación, cualquiera que ustedes ocupen, ¿eh? O sea, puede ser esta, puede ser las que les di, pero si se dan cuenta, si somos así como que estrictos, pues les está diciendo que trabajaran con la diferencia de su porcentaje de referencia, de la muestra de referencia menos el porcentaje disuelto del fármaco del de prueba, ¿sí o no, chicos? Hablando de que cuando tienen una ecuación sota de este tipo, ustedes siempre se tienen que ir desde como lo más central, que son estos paréntesis, y luego ya nos vamos con los corchetes, ¿se acuerdan? Que así es, como de adentro hacia afuera. Entonces, ¿aquí qué hicieron, chicos? Como bien lo mostró José, restaban estos porcentajes primero, ¿se acuerdan? El porcentaje que correspondía a RT menos el porcentaje del de prueba. Entonces, por eso aquí tengo marcada una diferencia, ¿sí o no, muchachos? ¿Nadie tuvo ninguna duda? De hecho, yo tengo dos. Adelante, adelante. Gracias, una disculpa. Había levantado la mano, pero creo que no se puede ver. No te puedo ver porque me tengo que regresar al Teams. No se preocupe, muchas gracias. Tenía dos dudas. La primera es, la NOM menciona promedio y ahí no me quedó muy claro. O sea, está súper... ¿puede poner la fórmula? O sea, centrarla. ¿Acá? Uh-huh. Ajá, si ve arriba de la R, T y de la P, hay como una barrita, lo que eso indica a veces que es un promedio como tal. O sea, se ve muy, muy mal, pero parece que es como una línea que tienen arriba. Como Ok. Pero si te das cuenta, aquí lo que te hace alusión es que si, por ejemplo, hiciste una medición de estos porcentajes, tienes que sacar el promedio. O sea, ¿sí me explicó? O sea, asumiendo que sacaras un promedio de cada una de tus muestras, que yo no les puse eso, yo ya les di en realidad cuál era el tiempo de muestreo. Ok. ¿Sí? Entonces, en sí. este caso, porque sí, o sea, incluso a ustedes no sé si les ha pasado,
cuando haces tus análisis en el espectrofotómetro, o al mismo tiempo puedes tomar una muestra de 3, al tiempo 5 tomas una muestra de 3 y sacas el promedio, ¿no? Entonces, Ah, ok. eso como para que, o sea, para que tú en cada tiempo tengas un promedio y eso pues te deje como un dato más certero. Ah, perfecto. Pero en este caso, o sea, podían ocupar precisamente, como no les di los promedios, podían ocupar el porcentaje directo, GSM, ¿sí? Sí, entonces ¿Sí? ahí está como un ligero detalle. Yo, curiosamente, también lo hice con mi compañero José, o sea, ocupé la fórmula de la NOM, y me dio exactamente el mismo valor. Bueno, yo lo redondeé a 49.4, creo. Ujú, Y como tal, también tenía la duda de cuántos tiempos tomaba, 9 o 10, ujú. porque el tiempo, no sé si el tiempo cero contaba. O sea, tal vez Si te escuché das muy tonto, ¿no? cuenta, en tiempo Pero cero no sabía si lo realmente no tomaba. teníamos, o sea, no teníamos un porcentaje disuelto y entonces, pues no tenía mayor caso, ¿no? Ajá, entonces, si se divide entre 10, aquí manipulando mi Excel, si se divide entre 10, me da 51.5. Y si se divide entre 9, me da el 49.4. Entonces, básicamente ahí es donde pasa y no pasa. Ajá, Y sí, se este toma es el como tiempo. muy, Ajá. este causa mucho conflicto, por eso se los puse. Pero créanme, o sea, en este caso, vean, en el tiempo cero realmente no tenemos datos. Entonces, lo que teníamos que considerar eran estos tiempos. Cuando ustedes sacaban la diferencia y lo elevaban al cuadrado, ya podían sacar la sumatoria, que les dio algo así, ¿no? Quiero pensar. Sí. ¿Sí? Luego lo podías dividir entre el número de toma de muestra, que en realidad podíamos despreciar el primero porque no teníamos un dato como tal, sino que era 0, entonces lo dejábamos entre 9 y entonces sumándole 1 le sacabas la raíz. Yo ocupé esa fórmula de la NOM. Sacas raíz, divides lo que te salió en la raíz 100 entre lo que tenías en la raíz, le sacas logaritmo, lo multiplicas por 50, incluso aquí me sale de 48. Entonces, aunque le salga de 49, muchachos, ahí a lo mejor van a sentir que están como en el límite de que pudiera ser aprobado, porque se debería de considerar pues que no es tan diferente, pero si se dan cuenta el rango que les dice la norma, por eso es que les puse aquí la norma, el rango dice que la F debe de ser mayor o igual a 50. ¿Sí me explicó? O sea, esto, por supuesto, aquí acuérdense que no es como el único parámetro que se determina. Esto se determina, por ejemplo, cuando tenemos algunos casos, ¿no? En que no alcanzamos ese 85%, ¿no? Que muchas veces, a veces te lo aceptan, dado que tienes un buen porcentaje del fármaco disuelto en menos de 15 minutos. Pero generalmente cuando no alcanzas eso, ¿sí me explicó? Esto, empleas F2, es lo que les dice aquí en el 757. ¿Sí lo ven aquí abajito? Dice, en el caso de que tanto el medicamento de prueba como el de referencia se disuelvan al 85% o más en 15 minutos o menos, no es necesario emplear F2, porque entonces estos los consideraríamos como de muy rápida disolución. Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, en este caso, no les di ese dato, pero si ya estamos aplicando F2, pues es que no alcanzamos la Q como quisiéramos, ¿no? O sea, no es un producto que se tenga una muy rápida disolución y dado que salió menor a 50, tendríamos que asumir que es no
bioequivalente, al menos así en este caso muy específico, según la norma. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, o sea, digo, yo sé que, como bien dice Gesem, si aplicamos que la N es de 10, pues les va a mejorar y por supuesto van a entrar en el rango, pero no tiene mayor caso que tomemos 10 cuando ese muestreo no nos, o sea, teníamos 0, tanto en prueba como en el de referencia, ¿no? Entonces, sí nos vamos a quedar con estos 9 valores. ¿Alguien se atoró en algo, en esta parte? Porque sé que mis chicos que son muy, muy previsores y sí lo hicieron, seguro que ya no tienen dudas, pero aquellos que no lo son tanto, ¿alguien se me atoró en esta parte? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio muy específico sí vamos a tomar la N de 9, por esa razón. Y entonces digamos que nuestra interpretación del resultado es que el producto de prueba no es bioequivalente con respecto al de referencia. Por la prueba de F2, ¿sí? Porque esa es la que estamos haciendo. Pero quería que vieran este ejemplo precisamente porque te mete conflicto, ¿no? Realmente dices, no, pues es que si lo dejo en 10 sí entra. Pero si se dan cuenta, el rango que marca la norma es de 50 a 100. Entonces, así que digan ustedes, pues que está súper bien. O sea, apenas llegar, es como, les voy a poner un ejemplo, cuando hacemos análisis bioestadísticos, nos sucede, ¿no? Que decimos, no tenemos diferencias significativas, y créanme, pasa, ahora sí que pasa en la vida real, que muchos no ponen cuánto tuvieron de valor de P. P, recordarán en estadística, que nos ayuda a tener esta, ¿cómo se dice? A que nosotros podamos ajustar si cumple con nuestra hipótesis nula o nuestra hipótesis alterna, y si ajustamos P, que hay diferencias significativas cuando tenemos una P menor a 0.05, pues se supone que lo comparamos con el control negativo y nuestra prueba, ¿no? O sea, que se supone que nos puede decir que si hay diferencias cuando aplicamos nuestro tratamiento. Pero si, por ejemplo, tenemos una P de 0.04999, que créanme, ¿no? Ahí nos mete en conflicto, porque realmente, pues así que tengas una super diferencia significativa, pues ciertamente no es. No es lo mismo tener una P, hablando de ese rango, ¿no? De dejarlo a menor a 0.05. Si tú pones tu valor de P, pues tu revisor va a decir, no, pues así que tú tengas así una super diferencia significativa, la verdad es que no. Pero muchos no ponen el valor de P, nada más ponen que es que hay diferencias, ¿no? Y cuando te sale de 0.051, pues ni modo, tienes que poner que no hay diferencias significativas. Pero ciertamente a veces tenemos como que estamos en esa incógnita, ¿no? Que obviamente si están en una empresa que les están pidiendo que tiene que alcanzar, pues obviamente la empresa está interesada en que su producto salga al mercado, pero cuando llegue COFEPRIS, cuando llegue la agencia regulatoria en cuestión y revise su trazabilidad de sus datos, hay algo que las grandes empresas hoy por hoy le ponen mucho énfasis que se llama Integrity Data, ¿no? Las grandes empresas tienen mucho más largo el camino trazado en esta parte del Integrity Data porque necesitan confiar en estos valores. Imagínense, nada más les pongo en perspectiva, ahorita que tanto estamos desconfiando de tanta vacuna, ¿no? Y que está saliendo muy rápido, si por allá están diciendo que es eficaz y que no te está, o sea, que aplicas estadística, ¿no? Y la aplicas a tu conveniencia, pues ciertamente pues sí vamos a ver las repercusiones, ¿no? Hoy en día. Y así como las vacunas, pues los medicamentos
pues son para uso humano, y bueno, pues hasta para uso veterinario, ¿no? Para quien ama sus animales y también sabe que son súper importantes. Y tengo una amiga que trabajó en la industria veterinaria y ella que es súper, o sea, tiene un perrijo amado, no saben cómo le ofendía que sabían que había algunas vacunas que realmente no estaban cumpliendo con el control de calidad y casi que los obligaban a probarlas y luego sabía de animalitos, perritos que estaban muriendo, o sea, unas cosas así abominables, ¿no? Y terminó saliéndose. Y son cosas que pasan, ¿no? Entonces hay que apegarnos a la norma, muchachos, ¿no? Si la norma nos está diciendo que bajo este contexto no cumple, pues tenemos que poner que no es bioequivalente en este caso. Entonces, pero bueno, este es un buen ejemplo para que pudiéramos abordar algunas cuestiones de la vida real. No sé si alguien tiene alguna otra duda, porque no veo, déjenme paso al chat. Chicos, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, perfecto. Pues bueno, no sé si se Maestra, notaron. yo sí, nada más para la parte de n, entonces cuando los primeros valores sean 0, esa parte no la vamos a Podemos tomar quedarnos, entonces. sí, quedarnos, David, con los datos que sí estamos teniendo, pues, valores que están, que están evidenciando el comportamiento de nuestro perfil de disolución. Entonces, por eso no los tomamos en cuenta. Ok, gracias. Ujú. Muy bien, chicos. Pues bueno, no sé si vieron nuestra programación, pero ya debíamos de estar queriendo aplicar primer parcial. Entonces, lo que podemos ya hoy, vamos a avanzar en absorción. Ya les dejé ahí que algo para que lean, que entren en otra semana. Les voy a subir la serie, que dado el tiempo tan premurosa, si tenemos nuestro parcial el otro viernes, pues la serie, pues no es a fuerza. Ahora sí que el que la quiera hacer. Pero les recomiendo que la hagan. ¿Sale? Se las voy a subir hoy. Y vamos a ver esta parte de absorción, ¿sale? Porque nosotros teníamos calendarizado, ustedes ya tienen sus grupos de los equipos que van a hacer su dinámica, ¿verdad, muchachos? ¿Se acuerdan que les dije que hicieran sus equipos? Sí, profa, ya están. Entonces, como vamos como atrasaditos como 1 o 2 días en nuestro calendario, ¿les parece que el primer equipo sea el miércoles para que el viernes ya sea el primer parcial? ¿Cómo ven? Sí. Y hoy les subo su serie y también dudas de su serie podemos verlas el miércoles, ¿no? Entonces, Pero, ajá. entonces, si se planea aplicar el examen el viernes, ¿incluiría todo esto de cálculos también o solamente la parte de teoría de disolución? No, en teoría también cálculos. O les propongo algo. O sea, también, o sea, yo también sé que a lo mejor muchos se sienten que es mucho, porque sí es mucho. Pues podemos dejar absorción para el siguiente parcial. Ustedes díganme. Sí, estaría bien, no sé qué opinan los demás. Si quieren, dejamos absorción para el siguiente parcial. Y así sirve que vemos dudas de su serie el miércoles, pasa el equipo que da la actividad integradora y el viernes sería el primer parcial sin absorción, o sea, metería absorción junto con biodisponibilidad, metabolismo, eliminación. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Sí, profa. Yo también, profa. Sí, entonces así lo dejamos, o sea que absorción lo pasamos hasta el siguiente parcial. ¿Sí están de acuerdo entonces? Sí, profesor. ¿Sí? Para que veamos dudas de su serie el miércoles, aunque hoy avancemos con absorción. ¿Sale? Para que no lo sientan tan pesado, pues.
Sí, profesora. Entonces, bueno. ¿Se acuerdan Ah, que profe. vimos? Ajá, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una disculpa, de verdad. ¿Cómo están los equipos y de qué consiste la actividad? La verdad es que no recuerdo bien, cómo está ese asunto. Una disculpa. ¿Les parece que me manden una lista? El otro grupo, el B, sí me mandó su lista de sus equipos. Pablo, es que eso se los expliqué en la primera clase. Ustedes no van a exponer en mi materia. Yo les voy a dar la clase, ¿no? Mal que bien, a mí me gusta dar la clase, ¿no? Entonces, lo único que ustedes les pedí es que su participación se va a evaluar la mitad con sus participaciones diarias, que por cierto el miércoles, no anoté sus participaciones. Me las dicen hoy, ¿no? Si participaron también el miércoles o no. Entonces, o sí les anoté, ya ni me acuerdo. No, lo sé No, porque ¿verdad? participo. Ujú. Me acuerdo, bueno, si se acuerdan, me dicen ahorita al final de la clase. Entonces, les dije, Pablo, que su participación es 10% la participación diaria y otro 10% es por equipo, que significa que van a hacer una dinámica como, ¿se acuerdan que yo les hice una dinámica de un examen diagnóstico? Puede ser de ese tipo, pueden hacer una sopa de letras, pueden hacer un Jeopardy, pueden hacer un Kahoot. Creo que el Kahoot es muy sencillo. Para que ustedes pongan un repaso a sus compañeros. Siempre va a ser la dinámica de aprendizaje una sesión antes de su examen, de tal manera que pues se sientan como más, de cierta manera, tengan las cosas más frescas, ¿no? Mi idea de la dinámica de aprendizaje es que con alguna actividad ustedes puedan, pues tener un repaso general antes del parcial que corresponde. Eso ya lo tengo trabajado hace mucho tiempo. Incluso cuando estábamos presenciales, les cuento así rápidamente que tuve un grupo que qué bárbaro. Tuve un grupo, ¿qué generación? Es la generación que ya salió el año pasado. No, se aventaron un rally, así se los digo. Se aventaron un rally padrísimo, así los hicieron correr y todo. Y a mí me encantó. Obviamente, pues ahorita no podemos hacer rallies, pero ustedes les dejo esta carta abierta para que establezcan una actividad padre, que esté bien hecha, porque luego ya me ha pasado con algunos equipos que ni el equipo sabe las cosas y les pregunta cosas y luego están mal contestadas. Y ahí sí les voy a quitar su 10%, si no se ponen a hacer preguntas que estén bien respondidas, porque pues es lo único que les estoy dejando y es para que ustedes puedan tener un repaso antes del examen. Entonces, en eso consiste la actividad, GESEM. Entonces, si pueden, ya mándenme sus equipos, porque ya no, pues yo asumí que se pusieron de acuerdo, pero sí necesitamos, acuérdense que les planeé, ¿cuántos fueron? 4 equipos, ¿no, chicos? Porque es para el primer parcial, para el segundo parcial, para el tercer parcial, y los que hagan final van a tener un repaso con el cuarto equipo antes del final. Ahora sí, ya más o menos se acordaron. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la dinámica. Si quieren, mándenme aquí por Teams, por el chat, si ya tienen sus equipos, para que sepamos bien quién pasa el miércoles, ¿no? Para que no tengamos estas sorpresitas. Yo voy a tratar de que nos ajustemos a los calendarios, pero en este caso sí se nos pasó como unas 2 sesiones, seguimos con disolución. Por eso sí percibí conveniente que absorción a lo mejor se les va a hacer muy pesado porque está largo, Absorción es un tema largo. Entonces, lo podemos pasar para el siguiente parcial. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. profesora. Entonces, al ratito me dicen quiénes son los que pasan el miércoles y si ya tienen todos, pues mejor, ¿no? Para que no estemos batallando. Y bueno,
lo que habíamos visto, ¿no? Por supuesto, nosotros sí abordamos el sistema LATME porque hemos hablado precisamente que las propiedades y todas estas caracterización biofarmacéutica va súper importante en esta parte de liberación, ¿no, muchachos? O sea, aunque en los libros de farmacología prácticamente queda muy una embarradilla nada más de ese proceso y todo el mundo se aboca a la cuestión de absorción, que de eso tiene que ver su tareita para la otra semana también, que me hagan unos esquemas con los mecanismos de absorción para que les quede más claro, por supuesto. Esto es importante que nosotros ya lo hemos contemplado desde el proceso de liberación, dado que tenemos formas farmacéuticas que de acuerdo a su vía de administración, de las propiedades intrínsecas del fármaco, de las propiedades del medio, pues nos pueden cambiar el comportamiento que va a afectar tanto el proceso de absorción y a su vez el proceso de absorción a biodisponibilidad, ¿no? O cuando tenemos metabolismo anticipado, sobre todo cuando tenemos este efecto de primer paso. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros tenemos que conocer todos estos mecanismos porque son los que se efectúan para que cuando estamos en contacto con una sustancia que es un xenobiótico, en este caso es un fármaco, obviamente en toxicología pues también tenemos que tomar en cuenta sustancias que no son como para uso terapéutico y también tienen ciertos efectos biológicos y toxicológicos en el cuerpo, incluso también hacen uso de estos procesos, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta que todos estos mecanismos son fundamentales para lograr, ¿no?, que el fármaco atraviese, ¿no?, las barreras biológicas, para que consideremos sus propiedades físico-químicas y a su vez cómo afectan esas propiedades físico-químicas en su paso a través de estas membranas. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos entender cómo es que se están dando estos procesos. Entonces, aquí lo que podemos observar precisamente, esta tablita creo que ya les habíamos visto, pero aquí está más resumidita, ¿no? Los factores biofarmacéuticos ya los vimos, vía de administración, formas farmacéuticas, biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Factores farmacocinéticos, aquí estamos viendo que ahora sí ya vamos a entrar con esta cuestión de ADME, sobre todo cuando estemos viendo qué tanto está afectando la interacción de nuestro fármaco con otros fármacos o con moléculas que tenemos de manera fisiológica, ¿no? Alguien me decía en alguna de las clases anteriores, la interacción con las proteínas plasmáticas lo vamos a ver en biodisponibilidad. Y esto a su vez nos va a afectar, por supuesto, cómo es la respuesta clínica del paciente. Que el paciente no viene perfecto, muchachos, ¿no? O sea, el paciente viene con su historial en términos de su estado fisiopatológico, si está tomando otros tratamientos, ¿no? O si tiene alguna cuestión genética que lo esté predisponiendo a toxicidades o a una ineficacia terapéutica por el lado de la cuestión metabólica, por ejemplo, ¿no? O la misma idiosincrasia. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta que a su vez van a impactar en los factores farmacodinámicos, que ya ustedes ya vieron en farmacología, que es esta relación dosis-respuesta, obviamente el índice terapéutico, la tolerancia o la dependencia que podemos observar en algunos tratamientos farmacológicos, y por supuesto lo que les hablaba de la farmacogenética, la misma idiosincrasia y las interacciones farmacológicas, e incluso interacciones con alimentos. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo contemplemos. Habíamos visto, incluso ustedes cuando vieron el ANOM, ¿no? ¿Por qué razón teníamos planteado en la NOM ciertos valores de pH? Pues porque evidentemente necesitamos, sobre todo en formulaciones que son vía oral, ver cómo se está dando el comportamiento en términos del pH. Ustedes vieron que uno de los factores importantes es la solubilidad, ¿no, muchachos? Y la solubilidad, se acordarán ustedes, que nos afectaba el caso de que tuviéramos un ácido o una base débil y su proceso de ionización nos podía afectar incluso la solubilidad, ¿se acuerdan? Entonces, esos procesos son muy importantes también en absorción.
Ahora, en absorción, nosotros queremos y vamos a asumir que en teoría pues ya está solubilizado el fármaco. Pero aquí, ¿cómo nos va a afectar? En el paso del fármaco a través de estas membranas. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a seguir tomando en cuenta, pues, por ejemplo, es este parámetro de biodisponibilidad, que obviamente no es la misma biodisponibilidad cuando tenemos una formulación oral que cuando tenemos otro tipo de formulaciones. Ustedes recordarán que dependiendo de la vía de administración y de la formulación, podíamos tener diferencias en esta biodisponibilidad. Aquí les marca la biodisponibilidad oral, que por supuesto va de la mano, ¿no?, con nuestra potencia intrínseca del fármaco, qué cantidad del fármaco se ve absorbido o no, que esto es fundamental en la vía oral, ¿no? Poder saber qué tanto le va a afectar este proceso de absorción para garantizar que tengamos cierto porcentaje biodisponible del fármaco. Entonces, aquí otra vez tenemos el sistema de clasificación biofarmacéutico, que ustedes ya se lo saben, ¿no? Evidentemente, porque pues nos dimos a la tarea de revisar cómo estos factores de solubilidad y de permeabilidad eran tan importantes en este tipo de procesos. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, en esta tablita, si se dan cuenta, aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de fármacos que se pueden ver afectados en términos de sus patrones de absorción con respecto a la vía de administración. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos platicado, por ejemplo, ¿no?, que la vía oral es una vía muy utilizada, es de las más económicas en términos de fabricación también, porque pues, no es lo mismo establecer un proceso para formas sólidas que para parenterales, pero una de las grandes desventajas habíamos visto, pues que el patrón de absorción varía mucho, ¿no, muchachos? Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que dentro de las ventajas es que es una vía de administración más segura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado incluso de fármacos que si se administraban vía oral no podríamos observar los efectos en otros órganos cuando teníamos receptores, por ejemplo, como el isoproterenol que habíamos platicado que es un antiasmático, y que no veíamos los efectos cardíacos cuando se administraba vía oral, pero intravenoso sí, ¿se acuerdan? Pero también tenemos grandes desventajas, ¿no? La absorción se ve limitada, que tengamos cierta alimentación, cierto tipo de alimentos nos van a afectar. En farmacología, ¿qué tipo de fármaco, por ejemplo, se veía afectado por lácteos? ¿Se acuerdan? Los que tienen los que tienen un carácter ácido, ¿no? Los que tienen, o sea, que son ácidos, ¿dices, Pablo? Ajá. Ok. ¿Esos se verían afectados por lácteos? ¿No eran algunos antibióticos? Ok, o sea, ya hablando de interacciones farmacológicas, pues las tetraciclinas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué efecto tienen las tetraciclinas? No, profe. Que ¿por qué no se podían administrar, por ejemplo, en niños? Porque tienen un efecto quelante sobre cationes como el calcio. Y entonces este efecto quelante hace que se quede atrapada, ¿no?, como quien dice el fármaco, en este tipo de tejido alto en calcio. Y entonces se les ponían los dientes amarillitos. ¿No se acuerdan de eso? ¿Sí lo vieron? Me recuerdo lo del efecto quelante. No me acuerdo exactamente lo de los dientes y que nos suministren niños, pero sí me acuerdo. Sí, ahorita me acuerdo que del efecto quelante. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una interacción incluso con alimentos, ¿no? Pero también, por ejemplo, si hablamos de fármacos que se administran, ¿no?, con
para tener un efecto antiácido. También podemos tener algunas interacciones con los mismos alimentos o con las condiciones que estemos nosotros teniendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado mucho del omeprazol, que el omeprazol es de los fármacos más utilizados a nivel mundial como antiácido, cuando realmente el omeprazol tiene un efecto más severo, ¿no? ¿Se acuerdan que el omeprazol no funciona como la ranitidina? Prácticamente el mecanismo del omeprazol es unirse a una bomba de protones, ¿no? Inhibe realmente de manera contundente esta cuestión del transporte del ácido al lumen gástrico. Entonces, al suprimir tanto la secreción ácida, también podemos tener efectos adversos en su uso a largo plazo, porque también estamos cambiando las condiciones de pH que tenemos en el estómago, y eso hace que, por ejemplo, algunas bacterias que no sobreviven a pHs ácidos, con excepción de Helicobacter pylori, que empiecen a colonizar por tener estas condiciones de pH más básico, y entonces podríamos tener incluso algunas otras infecciones o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es importante que también se considere en términos de ver esta relación farmacocinética, farmacodinámica y cuáles pueden ser sus grandes desventajas. En el caso de las formulaciones orales, pues por eso vemos que alimentos pueden afectar la absorción, ¿no? El que el paciente, por supuesto, se apegue al tratamiento siempre va a ser un problema que tenemos que considerar. Que los fármacos se puedan metabolizar antes de tiempo, es fundamental. ¿Cómo lo llamábamos? ¿Metabolismo de qué? ¿Podrás repetir la pregunta? Ajá, ¿cómo le llamamos a un metabolismo antes de la absorción sistémica? ¿Primer paso? Así es, de primer paso. Muy bien. Entonces, eso es vía oral. Sublingual. Habíamos hablado de que la vía sublingual es bastante efectiva, ¿no? Obviamente, pues no todos los fármacos se van a acoplar a esta formulación y vía de administración. Pero, por ejemplo, uno muy común es la nitroglicerina, ¿no? Sobre pacientes hipertensos, si los quieres tú, de cierta manera controlar rápidamente, pues puedes hacer uso de algunos de estos tratamientos. ¿Y cuál es la ventaja que podríamos nosotros observar rápidamente? Pues es que evitas el efecto de primer paso. Aún aunque podríamos decir que se administra oral, dado que se absorbe en la cavidad oral, es una gran ventaja en términos de que pase por la vena porta y llegue a nuestro hígado antes de llegar a circulación sistémica. Entonces, eso es una gran ventaja. Obviamente, aquí podemos tener algunas cuestiones importantes a considerar por los ácidos gástricos, o sea que nos estamos saltando que algunos fármacos se pueden ver afectados por los ácidos gástricos. ¿Se acuerdan que yo les decía, incluso de las penicilinas que se administran vía oral? Pues todas se tienen que cuidar mucho de los alimentos, porque pueden ser muy susceptibles a los ácidos gástricos, y entonces hay que administrarlas 2 horas antes o 2 horas después de los alimentos, a excepción de amoxicilina, que es de las que más aguantan estos cambios de pH. Pero otra ventaja puede ser, ¿no?, que podríamos tener mayor control de la estabilidad del fármaco, pues porque nuestro pH salival, pues relativamente es neutro, ¿no? Y por supuesto, dado que es una vía que favorece mucho la absorción, podemos ver efectos farmacológicos inmediatos, ¿no? Aquí les pone de ejemplo la buprenorfina como otro fármaco que se puede administrar de esta vía, que ciertamente se utiliza como analgésico opioide, bastante eficaz, pero pues hay que tener su cuidado, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son sus desventajas? Se limita a cierto tipo de fármacos. Los fármacos que puedes utilizar tienen que administrarse en dosis pequeñas, y pues también puedes perder parte de esta dosis si el paciente, en lugar de ponerlo como debe de ponerlo debajo de la lengua, se le ocurre masticarlo, tragarlo,
¿no? Esas son algunas de las desventajas que tenemos que considerar. Intravenosa, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que ya estamos todos bien en el entendido de que no hay proceso de absorción. Realmente tenemos el fármaco 100% disponible en circulación. Ahora, pues las ventajas obviamente es que el efecto puede ser inmediato. Ahora, el efecto tóxico también puede ser inmediato. Entonces, otra cuestión buena, pues es que se pueden administrar grandes volúmenes, incluso con sustancias que sean ciertamente irritantes. También se puede utilizar, y es cuando más se utiliza en situaciones de urgencia. La dosis se debe de ajustar, ¿no? Con mayor razón se tiene que superajustar. Un error de miligramos a gramos te puede costar la vida de tu paciente, ¿no? Cuando tenemos proteínas de alto peso molecular, ¿no? Es bastante útil, por ejemplo, estos fármacos biológicos o biotecnológicos se administran preferentemente por esta vía para no verse afectados, ¿no? En su integridad. Y en el caso de las desventajas, pues algunas sustancias que son ciertamente más oleosas no es como la mejor opción, porque si lo administras en bolo también puede tener más efectos adversos. Entonces hay que ver otro tipo de inyección que no sea tanta la carga como lo que se puede ver en una inyección en bolo. Y muchas de las sustancias se tienen que administrar de manera muy, muy lenta para ir monitoreando cómo está respondiendo el paciente. Y por supuesto, pues tienes que tener las condiciones asépticas súper estrictas, porque si no, pues también el peligro es muy, muy alto, ¿no? Intramuscular, pues ahí va a depender de cuáles, por ejemplo, sean los diluyentes del fármaco para que tú puedas garantizar la absorción. Obviamente, si tenemos soluciones acuosas, podemos hablar de que puede ser un poco más rápido. Y, por ejemplo, si se llega a depositar en el tejido, también podemos hablar de que a lo mejor se puede ir liberando de manera lenta y sostenida a través del tiempo. Las ventajas es que pues tenemos esta capacidad de que el volumen ciertamente pues sea moderado, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos vehículos oleosos y ciertas sustancias irritantes, pues sí le va a doler al paciente, pero pues no pasa a mayores. Por supuesto que sean con todas las condiciones asépticas y de que cuadrante, quien sepa inyectar lo sabrá bien, ¿no? Sobre todo en los glúteos, cuadrante superior externo, de tal manera que no pongas en peligro al paciente, que no vaya con burbujas. Y por supuesto, tenemos desventajas, que también podemos afectar ciertos resultados de laboratorio, también puede ser muy doloroso, no me dejarán mentir a quienes ya les han dado sus tratamientos así, a veces se les quedan bolas, ¿no? A veces por el medicamento, porque se llega a depositar, y a veces pues porque no hubo una técnica adecuada de administración. Y bueno, puede haber hemorragias intramusculares, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, sobre todo cuando están administrando anticoagulantes. Y pues bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos. El haloperidol pues es un buen ejemplo porque es un antipsicótico bien interesante, pero que tiene muchos efectos adversos, obviamente por ser de estos considerados antipsicóticos típicos, ¿no? Porque tienen más efectos por esta selección sobre los receptores dopaminérgicos en comparación con la lanzapina, que son de los fármacos que se consideran atípicos, ¿no? Que realmente le pegan más a otros receptores. Entonces, esas son algunas cuestiones. Obviamente tenemos la vía subcutánea, que aquí depende de los diluyentes también del fármaco. Se recordarán que tenemos un ángulo distinto, ¿no? Para llegar a este tejido subcutáneo. Y podríamos hablar de que las ventajas es que a fármacos de liberación lenta es bastante bueno, ¿no? También para suspensiones que tengan poca solubilidad, pero la desventaja es que son muy dolorosas. No sé si alguno de ustedes tiene pacientes, bueno, no pacientes todavía, pero sí tienen familiares que se inyectan insulina, por ejemplo.
han visto cómo les quedan ahí sus pobres brazos, su estómago, a veces quedan con muchos hematomas, ¿no? O a veces hasta con heridas, ¿no? Precisamente. Entonces, y si el fármaco es irritante, pues con mayor razón. Y si tenemos que administrar fármacos que son volúmenes grandes, pues olvídenlo, ¿no? Es muy, muy poco útil esta vía. Y aquí por eso tenemos estos ejemplos, epinefrina, heparina y la insulina que les mencionaba. Inhalación, pues obviamente aquí podemos tener la ventaja es que es una absorción sistémica, pero no necesariamente siempre requerimos de una absorción sistémica. Obviamente, si nos urge, es una absorción rápida, que podemos observar efectos rápidamente. Por ejemplo, para los gases, cuando hablamos de anestesias, es muy utilizada esta vía, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas respiratorios, también puede ser útil. Se debe de ajustar la dosis y podemos tener un efecto así muy localizado, por ejemplo, en pulmones, ¿no? Entonces, las desventajas, pues es que es una vía que también te conlleva cierto riesgo de adicción, ¿no? Porque el fármaco, pues, si tiene esta característica de ser capaz de pasar barrera hematoencefálica, pues entonces podemos tener grandes cantidades del fármaco de esta parte. Y, por ejemplo, es fácil que el paciente tenga dificultades para regular su dosis, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con pacientes que tengan que usar inhaladores. Aquí les pone de ejemplo el salbutamol, que es también de estos fármacos que nos ayudan a dilatar, que se utilizan para pacientes, por ejemplo, asmáticos, con EPOC, etcétera, que también tienen efectos adrenérgicos, ¿no? Y la fluticasona, que pues es un esteroide. Entonces, tópico, pues aquí varía. Podríamos decir que se ve afectado por el tejido, obviamente cutáneo, para ver qué tanto permea. La ventaja es que, pues, si quieres un efecto local, ¿no? Pues rápidamente podemos alcanzar a tener resultados, ¿no? Pero, pues podríamos tener el caso de que algunos fármacos que tengan alto peso molecular o no sean tan liposolubles, pues no van a absorberse muy bien. Entonces, esa es una gran desventaja. La cuestión del paciente es que es muy fácil de aplicar, ¿no? Y por supuesto tenemos mínimas cantidades del fármaco en circulación sistémica. Entonces, eso es importante. Hay que considerar también que hay algunas formulaciones que se aplican a nivel ocular o que se aplican en mucosas y pues bueno, ahí tendrán sus diferencias en términos anatómicos incluso, ¿no? Aparte de las propiedades intrínsecas del fármaco, sino las cuestiones anatómicas que sean muy particulares de cada una de estas mucosas donde se aplique. Entonces, pues aquí les pone de ejemplo hidrocortisona, que es un esteroide, el clotrimazol, que es un antifúngico, ¿no? En la vía transdérmica generalmente tenemos parches que pueden tener un efecto lento y sostenido. Entonces, podríamos tener derivado el efecto de primer paso, podríamos tener la ventaja de que tenemos una vía de administración indolora en la manera de cómo administrar el tratamiento. No significa que no tengamos efectos que nos causen molestias, ¿no? Entonces, podría ser ideal para fármacos que tienen una eliminación muy rápida en el cuerpo, ¿no? Porque se va liberando de manera lenta y sostenida el fármaco. Y por supuesto que son lipofílicos y que tienen casi nula o mala actividad, mala biodisponibilidad oral. Las desventajas es que algunos pacientes pueden ser alérgicos a los parches, ¿no? Puede ser al excipiente, algún ingrediente del parche o el mismo fármaco que les cause irritación. Y por supuesto, el fármaco tiene que ser muy lipofílico porque si no también causa problemas en esta parte de la absorción. Y obviamente podemos ver que se limita a los fármacos que puedan someterse en dosis muy pequeñas, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos la nitroglicerina, también la nicotina y incluso la escopolamina, que pues es un alcaloide que sí se llega también a utilizar en la terapia.
y que puede tener también efectos, ¿no? Importantes. A nivel rectal, pues es una vía errática y por supuesto varía en el términos de absorción. Generalmente podríamos decir que las ventajas es que también puede eludir el efecto de primer paso, al menos en un 50%, un poquito menos que la vía sublingual, pero también tenemos que podríamos eludir también estas destrucciones por los ácidos gástricos. Y si tenemos que tratar cuestiones de que el paciente esté vomitando muchísimo y está vomitando el antiemético, pues entonces la vía rectal es la mejor opción. En niños, por ejemplo, así sucede, ¿no? El niño está vomite y vomite, pues obviamente si le das el antiemético y lo vomita, no vamos a tener el resultado esperado y los niños se deshidratan rápidamente, entonces ni modo, ¿no? Les toca supositorio y luego no pueden ni decir que no, entonces peor, ¿no? Pero bueno, es una muy buena vía de administración en ese sentido, o en pacientes comatosos, ¿no? Que es difícil la administración. Entonces, la desventaja es que también hay una gran posibilidad de irritar la mucosa rectal, entonces hay que tener cuidado en esa parte. Y pues la más importante es que es una vía que no todo el mundo acepta. Y pues, ¿para qué nos hacemos, no? No es del agrado de muchos pacientes, se ven muy vulnerables con esta vía de administración y entonces pues se niegan a tener tratamientos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos ubicar este proceso de absorción? Si ustedes recordarán, pues tenemos distintas capas a considerar, sobre todo vía oral, por ejemplo, tenemos el lumen intestinal, ¿no? Las mucosidades, esta cuestión de la membrana, los enterocitos, ¿no? En el intestino, y tenemos incluso hasta llegar a los capilares. Entonces, aquí es importante que nosotros retomemos, pues, en qué consistía nuestra membrana, chicos. ¿Se acuerdan que ustedes ya lo vieron esto? Pues, creo que en biología molecular o en algún lado ya lo debieron de haber visto, bioquímica también. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo estaba integrada nuestras membranas celulares, muchachos? Por una doble capa lipídica, fosfolipídica. Exacto, tenemos una bicapa, ¿no? Generalmente tenemos estos lípidos anfipáticos. Entonces, de un lado podemos tener como las cadenas hidrocarbonadas y pues del otro lado tenemos una bolita hidrofóbica, ¿no? O esta cabecita polar, recordarán muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hay ahí? Colesterol. Proteínas. Exacto. Tenemos colesterol. Exactamente. Tenemos proteínas, ¿no? Glucolípidos, que son bastante importantes, sobre todo porque estas proteínas transmembranales a veces hacen son parte de los receptores, canales de iones, también ayudan en el transporte, ¿no? De algunas de estas sustancias. Entonces, es bien importante que nosotros veamos cuáles son las repercusiones o las funciones de muchas de estas moléculas asociadas a la membrana. Si se dan cuenta, pues aquí lo que podemos observar, acá tengo otras, ¿no? Aquí tenemos la estructura celular, como ustedes bien mencionaron. Aquí se ven las integrinas, ¿no? La bicapa fosfolípida, oligosacáridos, glicoproteínas, glicolípidos, ¿no? Y en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que podríamos estar englobando diferentes mecanismos de absorción, que eso es parte de lo de la tarea que les pedí, que ustedes hagan esquemas de los diferentes mecanismos de absorción, se hagan dibujitos explicando cómo se dan los diferentes mecanismos, de tal forma que podamos nosotros ubicar estos mecanismos cómo impacten en la absorción de fármacos. Entonces, en general, podríamos tener los mecanismos de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, filtración o transporte convectivo, pinocitosis y hasta por pares iónicos. Entonces, aquí vemos en esta imagen, pues están como las más importantes, aquí le faltan muchas, pero lo que podemos observar rápidamente
es, por ejemplo, el tamaño del fármaco, el tamaño de la molécula. Si se dan cuenta, es fundamental a la hora de ver cuál es el mecanismo que le puede favorecer, ¿no, chicos? ¿Podría repetir la pregunta, profesora? Sí, o sea que el tamaño será importante, muchachos, a la hora de percibir qué tipo de mecanismo pudiera hacer uso nuestro fármaco. Pues claro Sí. que sí, ¿no? Sí, profa. Sí, Exacto. Si, por ejemplo, hablamos de difusión pasiva, generalmente vemos que estas moleculitas del fármaco pues van a entrar, gracias por supuesto a un gradiente de concentración, pero a que sean pequeñas moléculas y altamente solubles ¿en qué? Agua, no. En los En la lípidos, ¿no? basura. En los En lípidos. los lípidos, exactamente, en los lípidos, ¿no? Si nosotros vemos cómo estas moleculitas ciertamente tienen esta similitud lipofílica y aparte están chiquitas y aparte no están cargadas, pues ya le hicimos con la difusión, ¿no? Generalmente podríamos también considerar el estado de ionización, que es fundamental, ¿no? Entonces, el pH nos va a marcar otra vez un papel importante, sobre todo si tenemos un fármaco ácido o una base débil. Si nosotros asumimos que el pH está afectando la ionización y entonces tenemos más cantidad de forma ionizada del fármaco, ¿qué creen que pase? ¿Que se absorba o no? Al menos por difusión. Si está ionizada, es poco probable por difusión. Exacto, porque la misma carga nos va a meter problemas, ¿no? Acuérdense que tenemos un gradiente electroquímico, ¿no? Y tenemos también diferentes pHs en la membrana y eso nos puede influir en el estado de ionización. Y obviamente, si está ionizado, pues es más fácil que quede atrapado por ahí, pero si no está ionizado puede permear al menos por difusión más fácilmente. Hay excepciones, pero nos vamos a quedar con eso en general, aunque hay excepciones, ¿eh? O sea, algunos textos marcan que no podemos seguir categorizando, que las formas ionizadas no se van a absorber, porque puede suceder que sí, hay otros factores que están inmersos, pero en términos generales, al menos por difusión, así lo vamos a asumir. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos para poder ver que también hay otros mecanismos importantes, ¿no? Y hay mecanismos que se usan incluso para otros procesos. Ustedes estarán de acuerdo que nuestra membrana celular tiene diferentes mecanismos de transporte, pues porque la membrana tiene que vivir, ¿no? O sea, no sabía que se nos iba a ocurrir administrarnos cosas, pero sí sabemos que la célula se tiene que alimentar y tiene que desechar, ¿no? Entonces tenemos varios mecanismos que de por sí están inmersos en la membrana, pero que tienen implicaciones en las terapias farmacológicas y se han ido elucidando a través de los años, ¿no? Unos de ellos son estos mecanismos transcelulares, paracelulares, las bombas de flujo, que las van a encontrar así como MDR, que ahí van a encontrar algo que es fundamental en el entendido de ver el impacto de los mecanismos de resistencia que han empleado la célula, incluso a tratamientos como con anticancerígenos, ¿no? El PGP es uno de los tratamientos que es una glicoproteína que se ha evidenciado mucho su afectación en ciertos tratamientos. Dejen conecto que tengo insuficiente calidad. Ya. En algunos tratamientos como con cáncer, por ejemplo, a veces no es que el tratamiento no funcione, es que tenemos estos mecanismos implícitos que nos están expulsando así como entra,
nuestra molécula del tratamiento, pues así va para afuera, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos lleva a la ineficacia farmacológica y que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, en general vamos a ver que tenemos distintos tipos de transportadores que incluso muchos de ellos pertenecen a ciertas superfamilias muy estudiadas. Unas de ellas son, por ejemplo, la familia de los CLC, que así lo van a encontrar porque es Solute Carriers, se refiere a una familia que ya se tiene bien contemplado cuáles son sus efectos en términos de que medían ciertos transportes activos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, al ser transporte activo, tienes que hacer uso de energía electroquímica y también hay que conocer cómo el tener algunos tipos de transportadores de esta naturaleza, pues pueden hacer uso, ¿no? De este flujo de cationes que podemos tener incluso en la membrana. También pudiéramos ayudarnos a entender cuáles pueden ser los efectos al tener algún mecanismo de resistencia, por ejemplo, con el asociado a PGP que les mencionaba, y eso sin mencionar que también tenemos transportes paracelulares, ¿no? Que por supuesto ahí van a pasar solutos y ciertos líquidos por estos espacios entre las células y también en la célula, porque acuérdense que hay estos espacios intercelulares que generalmente son más grandes y ahí podemos ver cómo puede darse un paso a través del endotelio y de los capilares para poder tener el flujo del fármaco, ¿no? Entonces, ahí es importante porque algunos tipos de tejidos, a lo mejor si tienen uniones más estrechas, pueden limitar el paso de fármacos a nivel paracelular que sean mayores en tamaño, ¿no? Entonces, ahí es importante que nosotros lo retomemos, pues porque nos va a ayudar a entender cómo las características del fármaco nos van a ayudar a entender qué ruta puede ayudarle más a permear, ¿no? Entonces, en general, si se dan cuenta, por difusión pasiva, tenemos este proceso donde si tenemos un fármaco con un tamaño no tan grande, que no esté cargado y que se parezca en términos de lipofilicidad a la membrana, pues vamos a tener pues, un champion, ¿no? O sea, va a pasar. Y eso hace alusión a unas famosas reglas de Lipinski, que no aplican para todos, ¿eh? Y no aplican para todos los procesos de transporte. ¿Quién conoce las reglas de Lipinski? Yo no las conozco. Yo me acuerdo de más o menos de qué era. ¿De qué te acuerdas, Jesús? Por ejemplo, decía que tenía que tener un cierto valor de coeficiente de partición. Esto fue curioso porque tuve una, entre comillas, medio pelea con el doctor Alcalá, de que él decía que un valor bueno está entre 1 y 2. Y yo me acuerdo que las reglas decían que era como de hasta 5, no me acuerdo. Pero ¿a qué te refieres? ¿A LOCP? ¿Te refieres a LOCP? Ajá. Es que ahí va a depender. Sí, y luego también creo que aparte de eso, ay, no me acuerdo, pero sí las he escuchado. De hecho, creo, si las buscan en Wikipedia, ahí van a estar. Sí, o sea, no vamos a super ahondar al respecto, pero sí quiero que vean por qué son tan utilizadas, ¿no? En realidad, cuando hablamos de este tipo de reglas, no aplica para todos los fármacos, por supuesto, ¿no? Eso es bien importante que tengamos que entenderlo. Uno, no aplica para todos los fármacos y otra, tampoco para todos los mecanismos, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en el caso de Lipinski, pues nosotros estamos hablando pues de fármacos que tienen esta capacidad de ¿qué?
de tener cierto peso molecular, ¿no? Un peso molecular menor a ¿qué? ¿Por qué se llamará la regla de los 5? Es de 500. Ajá, de 500. Menor a 501. Alguien ya puso ahí en el chat que en cuanto a donadores de protones, hay que se acuerdan, muchachos. Menor a 500 sumas, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, no más de tener más de 10 aceptores, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer estos puentes de hidrógeno. Por ejemplo, no más de 5 donadores de enlaces. Por eso se le llama la regla de los 5. Y a lo que se refiere con tener un coeficiente de reparto menor a 5, ¿eso qué nos está diciendo? Repite la pregunta, por favor. Ajá, o sea, ¿qué me preguntó Hugo? Si tienes un coeficiente de reparto menor a 5, Hugo, ¿qué puede estar pasando? ¿O quién me preguntó? Ya no vi. Mayor a 5 indicaría que tienen una predilección hacia los medios no acuosos. Orgánicos, creo. Ok. Entonces, nosotros estamos hablando de que tenemos que tener fármacos con alta lipofilicidad, ¿no? Para que pase por difusión más fácilmente. Pero ha habido incluso algunas modificaciones, ¿eh? En realidad, creo que ya lo pudieron mover un poquito arribita de 5, no llega a 6, pero sí lo movieron un poquito. Que la masa molecular tampoco sea tan pequeña, o sea que de 170 en adelante, menos de 500, ¿no? Y o sea, ha habido algunos estudios donde la han, ¿cómo se dice? La han modificado un poquito para que se ajuste a otros criterios, pero realmente es importante que nosotros asumamos que no todos los fármacos van a pasar por difusión, ya sea difusión pasiva o difusión facilitada. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, aquí nosotros, a ver, déjenme leer. Creo que acá tengo. Aquí está. Vean, en difusión pasiva, por ejemplo, de las grandes diferencias que vamos a ver con respecto a difusión facilitada, es que en difusión pasiva, ¿qué tenemos? ¿Hay transportadores, muchachos? ¿Cómo, perdón? ¿En difusión pasiva tendremos transportadores? No, profa. No. Pues no, aquí no hay transportadores. Aquí necesitamos que el fármaco se nos esté moviendo de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Una cuestión es que no se puede saturar y también podríamos decir que hay baja especificidad estructural. O sea, no depende tanto de la estructura, sino más bien de su semejanza con pues las características de nuestra membrana, ¿no? Entonces, muchos fármacos se absorben por este mecanismo, por eso es tan importante y por eso salieron hasta estas reglas de Lipinski, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos, se alcanza a ver que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en azulito, ¿sí lo ven? De un fármaco hidrosoluble, pues el fármaco hidrosoluble tiene que hacer uso de un canal o un poro, precisamente porque tiene más semejanza en términos polares con los canales acuosos, ¿no? Y en cambio, los fármacos liposolubles, espérenme, es que andan haciendo tarea. En el caso de la difusión en un fármaco liposoluble, pues obviamente sí es más capaz de atravesar nuestra membrana celular. ¿Sí lo ven, chicos? Pero obviamente tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? De coeficiente de reparto, que no sea tan alto, que tampoco tengamos un peso molecular mayor a 500 sumas, lo de los enlaces, etcétera, ¿no?
Entonces, los fármacos hidrosolubles sí pueden pasar, pero generalmente, sobre todo que entren en tamaño, ¿no? Que tampoco sean tan grandes y que quepan por estos canales acuosos o los poritos, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes cualidades que tiene este mecanismo. Entonces, en la difusión facilitada, pues lo que cambia es que aquí nosotros sí podemos ver que el proceso sí se puede saturar. Incluso podemos tener algunos otros compuestos que compitiendo con el transportador impidan que pasen, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que hay proteínas transportadoras a través de la membrana y esas proteínas transportadoras son las que nos ayudan. Es como cuando íbamos al antro y teníamos al tipo ahí, ¿no? Qué tiempos, ¿verdad, muchachos? Bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero en mis tiempos sí era así de tipo Estudio 54, ¿no? Que te veían feíto, que no entrabas así como en el concepto del lugar y mocos, vas para afuera, ¿no? O ni siquiera te dejaban ni acercarte, ¿no? Entonces aquí pues las proteínas transportadoras de cierta manera tienen como esa función que te ayudan y por supuesto, ¿cómo es que ayudan? Pues es que pueden tener cambios conformacionales y entonces esa es como de las grandes diferencias con respecto a la difusión pasiva, ¿no? Entonces aquí vemos, por eso arribita de nuestras proteínas vemos aquí un transportador farmacológico y el fármaco así en este verdecito, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, tampoco requerimos energía, pero sí se puede saturar y sí se puede ver afectado. Entonces, aquí importa mucho algo que conocemos como la ley de Fick, sobre todo en difusión pasiva, porque ahí vemos cómo el reparto influido por el pH va a impactar, ¿no? En este proceso de absorción. Y entonces, aquí observamos, ¿no? Que tenemos el coeficiente de reparto, que está esquematizado como K, y tenemos la concentración de nuestro fármaco en la fase orgánica, como ustedes lo determinaban en su laboratorio, y en la fase acuosa, ¿se acuerdan? Que incluso por ese tipo de técnicas podíamos cuantificar la cantidad del analito, en este caso sería del fármaco, en estas diferencias, cuando usaban, ¿se acuerdan de estos, cuando usaban estos matraz, estos embudos de separación, que tenían una fase acuosa y su fase orgánica, pues generalmente, si no tenían octanol, pues ya de pérdida hexano, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esas practiquitas? Y que tenían que ser muy duchos en cómo agitar bien su embudo de separación y tenían que dejar liberar los gasecitos y luego ya entonces abrías la llavecita y tenías la capacidad de tener cierta concentración de tu analito en una fase y en otra y entonces podías saber cómo se estaba comportando en términos de coeficiente de reparto, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos, muchachos? Sí. Sí. Entonces, bueno, esto es bien importante, precisamente, pues porque cuando hablamos del tiempo que necesitamos para alcanzar el equilibrio en una y la otra parte de la membrana, esto se da a través de la ley de difusión de Fick, ¿no? Y entonces, si tenemos un tamaño de la molécula muy grande que no le permite pasar por difusión simple, y el fármaco tiene que estar en su forma no ionizada, es liposoluble, vamos a hablar de que sí se puede pasar por este proceso de difusión pasiva, ¿no? Entonces eso es importante, por eso decíamos que generalmente por difusión al menos vamos a ubicar que la molécula preferentemente no esté ionizada, cumpla con el tamaño y cumpla con sus características de ser afín a la membrana, o sea, lipofílico. ¿Sale? Ay, ya casi son las 2. Pero bueno, entonces chicos, ¿vamos bien? Sí, por favor. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, porque no quiero avanzar tanto, porque pues esto ya no se los voy a agregar en su primer parcial, pero pues no quería que nos atrasáramos. Entonces, ¿les parece? Les mando su serie hoy. O sea, ya les subo la serie. No va a ser obligatoria que la entreguen,
pero yo les sugiero, o sea, les recomiendo ampliamente que la hagan. Si la envían, pues les doy 5 participaciones. Si no, pues no. Pero en esta semana, o sea, si la envían después, no. Bueno, no, les doy 5 décimas en lugar de 5 participaciones. Les doy 5 décimas en su examen, para que tengan eso. Pero solo los primeros 5 que me la manden. Y vemos dudas el miércoles, ¿cómo ven? No, a todos. A todos. Porfa. Se las andan pasando Al y les pregunto proletariado. y saben cómo lo hicieron. Nos portamos bien. Bueno, voy a ver, pero dudas de su serie las vemos el otro miércoles y el equipo que le toca hacer su dinámica pasa el miércoles para que ya su examen sea el viernes, ¿sí, chicos? ¿Por dónde se las mandamos? ¿Mande? ¿Por dónde se las mandamos o subir asignación? No, pues les abro una asignación, entonces mejor. Ok, por favor. Va, ¿Sí? profa, con lo de los equipos, yo estaba pensando, no sé, pero quizá podría ser como al azar, o sea, que usted diga ahorita cuántos equipos son. ¿No los tienen entonces? Si no los tienen, pues yo se los hago, por mí no hay problema. No, creo que sí como tal están, pero no como numerados. Ajá, exacto. Ah, ya. O sea, en el orden en que van a pasar. Ajá, usted podría decir, no, pues el tal. Y ese Pues pasa. si quieren, así con los ojos cerrados, toco un nombre y ya me dicen de qué equipo es y ya, pues ese valió. Ya le toca. Ok. A ver, si quieren, así, me cierro mis ojos. Es que como me estaba fallando mi red, no puse la cámara, pero a ver, vamos a ver, el equipo 4, que sea, a ver, ¿quién me salió? Iván, ya tiene tu equipo, ¿verdad? Sí. ¿Con quién eres, Iván? A ver, eran Pablo GC, Ay, mira, hasta suerte. Gesem, Diego Iván, Porcayo, Diego, Alejandro Quesada, Ale. Gabriela Romero. Ahora, pues, ¿cuántos son, oigan? Es que somos 25, entonces creo que en este éramos 7, si no me equivoco, porque también estaba Sebastián y Vanessa Pineda. No inventen, oigan, ahí está la mitad del grupo, creo. No sean montoneros, son el de dos Son de integrantes. 5, ¿no, profe? ¿O de cuántos son? Pues yo aquí ve Iván, Gesem, Diego, Ali y Gaby, ya son 5. Creo que eran de 6. De 6 y uno de 7. Somos el de 7. Ah, bueno, pues yo dije, bueno, Sebas, Iván, Sí, Vane Pineda. Sí, me imaginé. Los amestados. Me imaginé a esos chicos inseparables. A ver, ahí está, 4. A ver, pues a ver si no me toca uno de ese equipo. A ver, está Candy. ¿Con quién eres, Candy? Es conmigo Adriana. Bueno, nos falta un integrante. Somos 5. Róbenle a uno del equipo 4, que no sean montoneros y ya se quedaron ahí con la mitad del grupo. Candy, ¿con quién eres? Bueno, es Candy, Adriana, Salgado Moreno, Ajá. Ansures Jiménez, Rosa Noemí. Noemí. Salgado Baena, Eric. Y González Castillo Juan Pablo. El otro Juanpa. Ok. ¿Yo me podría unir en ese equipo, profa? Sí, es que no tengo. Sí. Ok, va a quedar como el 3. Entonces anota a Melissa. Quedaron Candy, Adriana, Noemí, Eric, Juan Pablo y Melissa. ¿Sabes? Ok. Gracias. Quedaron como el 3. Ahora vamos con el 2. ¿Quién me salió? Adriana. Y Adriana, ya eres el 3. Sí. Ay, me salió Pablo ya.
ya tiene. Y Brian, Alexis. Sí. ¿Le digo los nombres? Sí. Según éramos David Guzmán. David. Hugo Fuentes. Hugo. Cristian Solares. Cristian. Me parece que Jesús. Jesús. Raimundo. Ajá. Y Yarumi. Ay, vaya, pues dije puro macho aquí, puro macho alfa. Bueno, ya Yarumi, ya vas a meter ahí un poco de poder femenino. Es la reina. Es la reina. Ok, entonces ustedes quedan como equipo 2 y ya los que sobraron les tocó las otras semanas. Bueno, a lo mejor está más fácil, ¿no, muchachos? Porque conforme avancemos se va a poner más sabroso esto. Entonces, quedaron como equipo 1, ¿quién es? Pues ya, mi otra Vane. ¿Sí, no, chicos? Sí, profa. Sí. A ver, sería Vane Vidales, ¿no? Sí. ¿Quién más? Gallardo García. Ah, Paco. Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel. ¿Ya? Yo, profa. Ah, José. Mi compañera Andrea. Mi compañera Liz. Ok. Y mi compañera Yadira. Perfecto. Ustedes quedaron como equipo 1, chicos. Que conste que no fue personal ni nada. Pero igual y hasta se les hace más fácil, ¿no? Entonces la dinámica sería para el miércoles, ¿verdad, profe? Sí, chicos, ¿no? Hagan algo así entretenido, ¿no? Que les ayude a repasar a sus compañeros. Y eso va a ser su 10% de su participación grupal. De acuerdo, profe. ¿Sí? ¿Va a pasar nomás un equipo o vamos a ir uno por parcial? Uno por parcial. Esa es la idea, Pablo. O sea, antes de sus exámenes, pasa el equipo. Siempre así va a ser. Antes del parcial o del final, porque hay un equipo 4. Ese es el que pasaría antes del final. Que no todos, no espero que no todos hagan final, ¿verdad? Entonces, así lo hacemos, chicos. Les paso lista y me dicen, ¿participé hoy? ¿O participé miércoles? ¿O no participé nunca? ¿Sale? Yarumi. Aquí estoy, profe. Y participé el miércoles. ¿El miércoles? Ok. Sí. Te la pongo. Noemí. Participé ni el miércoles ni hoy. ¿Cómo, Noemí? Ok, a la próxima te pregunto. Pablo, Gesem. Participé en la clase pasada y la verdad creo que esta vez no como tal contesté nada. Así que pues creo que solo sería una. Pero si quieres darme 2. ¿No participaste en el ejercicio, Pablo? Ah, no, fue Cristiana. Ok, está bien. No, pues tú me tienes que decir, tienes que tener tu... Bueno, es que sí participé como tal, pues. Entonces, ¿por qué dices que no? Pero pues igual y no es válido, no sé. No quiero tampoco ser Acuérdense, gandalla. participar no es preguntar, que obvio las preguntas pues son bienvenidas, ¿no? Si les puedo contestar bien y si no, pónganse a leer. Pero ciertamente la participación es que ustedes les pregunto y me sepan responder o presenten sus ejercicios o aporten a la clase, ¿no? O sea, incluso, no sé, hay quienes me cuentan así, no, pues que mi abuelita cuando la intervinieron y la anestesia le afectó, o sea, cuando me cuentan esas historias también se las tomo porque pues, luego así necesitamos, ¿no? Historias de la vida real.
para que ustedes también vayan integrando. O sea, obviamente que si me andan contando su historia sentimental, pues está muy chida, pero pues no, eso no entra, ¿no? Entonces diría que la eso es clase participación. pasada sí, y esta vez, si cuenta lo del ejercicio, pues eso, lo de Lipinski, pero la verdad es que solo creo que sería bien ganada una. Ok, sí te la tomo. ¿Lisette? Presente, profa, y no, esta vez no participé. ¿El miércoles, Liz? Creo que tampoco. Ay, Liz, te voy a preguntar, ¿eh? Ya los tengo aquí anotaditos. Hugo. Sí, profa. Presente, maestra. No, ninguno de los 2 días. ¿No? Ay, percibí que el miércoles sí, Hugo, pero no. No me Entonces, que acuerdo. ustedes hagan su análisis. Sí. Daniel. Presente, profa. En ninguno de los 2 días. Otro Daniel, también te voy a preguntar a ti. José. Hola, profa. Sí participé el miércoles y hoy participé en el ejercicio. Ah, ok. Hoy tienes 2. Gracias, Cuando profa. presenten su ejercicio, a ese les cuenta como doble. Pablo. Juan Pablo. Presente. Me parece que en los 2 días participé poco o mucho, pero creo que sí. Pero sí participaste. Ok. David. Los que ya me dijeron que participaron, bonito fin de semana y y ya se pueden desconectar, ¿eh? David. No, pues David, quién sabe dónde anda. Melissa. Presente, no participé en ninguno de los 2. ¿Cómo, Mel? Alexis. Presente, y tampoco en ninguna. Otro Alexis, qué bárbaros. Ray. Jesus. No, en ninguno de los 2, profesora. Ok. Candy. Mi compañera tuvo una emergencia familiar y le dejó un mensaje, no sé si lo checó, pero por eso no pudo estar. ¿Me mandó un mensaje personal? ¿Candy? En el chat de aquí, Teams. No lo veo. No lo veo, pero sí estuvo la clase pasada, no me acuerdo si participó. Ok, gracias, Adri. ¿Iván? Solo el miércoles, profa. Iván, el miércoles. Bueno, pues ya es algo, ¿no, Iván? Sí. Vane, Pineda. Dice, no participé en ninguna. ¿Cómo, Vane? Ok. Y le da risa a la Vane todavía. Lo bueno que es optimista. Diego. Presente y participé el miércoles. Ok, Diego. Entonces, César. Ale. Cuando te digo más, Ale. Sí, profe. Sí, presente y participé el miércoles. Ok. Gaby. Presente y no me acuerdo, pero creo que no participé ni el miércoles ni hoy. Oh, Gaby. Eric. Ok, Eric. Adriana. Presente y participé hoy. Ok, Adri, ya te la anoté. Luz. Presente. Creo que no. Ok, Luz. Sebas. Presente y hoy sí. ¿Hoy sí, Sebas? Sí, hoy sí. No recuerdo si el miércoles, pero... No, nada más póngame hoy. Ok, está bien. Cristian. Sí, me parece que los 2 días. Ok. Yadi. No está. Vanessa Vidales. Presente, profa. No participé hoy y el miércoles tampoco.
¿Cómo, Vani? Sí. Pues bueno, los que no han participado pueden recuperarse con la dinámica de sus compañeros la otra semana. De por sí las participaciones van a ser por todo el semestre. Ajá. Yadira dice que sí está, pero no funciona su micro. Ah, ok, la anoto entonces. Gracias. Maestra, a mí se me fue la luz justo cuando estaba pasando lista, pero aquí estoy. ¿David? Sí. ¿Participaste, David? No participé. ¿El miércoles? Tampoco. Oh, David. Bueno, ya te anoté. Ya te Gracias. anoté tu presencia. Gracias. Nos vemos, chicos. Descansen. Bueno, estudien y descansen. Despéjense y estudien. Y hagan que hacer. Adiós. Para que no los Gracias, profe. quieran correr de Igualmente. su casa. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye.